Vale, la situación es la siguiente. La hembra se ha metido aquí entre los matorrales y está esperando su momento para cazar a alguno. Una paradita técnica para ir al lavabo. Vaya sitios para ir al lavabo. Parece que te vayan a robar la vida aquí. Sí, muy buena pinta todo. Pues nada, pues ya estamos aquí. Antes de nada deciros que si sois unos apasionados de los grandes felinos, hay pocos sitios mejores que este para verlos todos. Además, me atrevería a decir que estoy en el primer país que se le viene a la cabeza a la gente cuando mencionas la palabra safari. Así que como muchos os podréis imaginar, sí, estoy en Kenia. Más concretamente, en Masai Mara. Vamos a hacer safari en 3 parques diferentes, siendo Masai Mara nuestra primera parada. Y lo siento, pero no os voy a decir los próximos 2 parques. Así que vamos allá con los 5 puntos más importantes de Masai Mara. Y si no os gusta, nos vais a tener que aguantar. 1. Es uno de los mejores parques de África para avistar los 3 grandes felinos. Me estoy refiriendo al león, al guepardo y al leopardo. 2. Entre junio y julio tiene lugar la gran migración, cuando millones de ñus y alguna cebra que se acopla cruzan desde el Serengeti hasta el Masai Mara en busca de hierba fresca. 3. Masai Mara es una continuación del Parque Nacional Serengeti. 4. Los principales habitantes de estas tierras son los Masai, una tribu guerrera africana que ha mantenido sus costumbres y tradiciones en plena sabana africana. 5. Masai Mara es uno de los parques más mediáticos y visitados de Kenia. Y acabamos de llegar al Masai Mara, primera parada, el parque más mítico de Kenia. Y me atrevería a decir, junto al Serengeti, el más mítico de África. Me he marcado como objetivo aquí encontrar a los 3 grandes felinos, el león, el leopardo y el guepardo. Me hace especial ilusión el guepardo, porque aparte de aquí en Masai Mara y en Serengeti, en pocos sitios más hay tantas posibilidades de poderlo ver de forma tan clara. Por lo tanto, el guepardo va a ser la prioridad máxima. Bueno, primer día en Masai Mara, más que primer día, primer safari en Masai Mara. Ya hemos visto 2 de los grandes felinos en tan solo una tarde. Hemos visto dos leones macho, preciosos, al principio estaban durmiendo. Y hemos sido afortunados de que se han dignado a levantar la cabeza y ha quedado precioso el león. Luego, bueno, 2 leopardos, 2 hermanos ahí también, al principio echándose la siesta. Y luego se han animado. Lo que hemos visto en las 2 últimas horas del día, me extraña que me llamen las horas doradas a las 2-3 últimas horas de la tarde. Acaba el primer día, está lloviendo, se han escuchado unos cuantos truenos, el cielo está como está. Vamos a ver, mañana va a estar algo embarrado el tema, esperemos que el coche responda bien. ¡Vale! ¡Hasta mañana! Kayo ka na di? Segundo día en Masai Mara y hace bastante frío porque ayer cayó una buena tromba de agua, pero no lo suficiente para que esté todo embarrado, pero sí lo suficiente para que haga un frío del copón para estar en la sabana. Pero eso voy así tapado como si fuese un terrorista, pero bueno. Vamos a seguir buscando a los grandes felinos, en especial el leopardo. Vamos a ver si hoy llegamos hasta el río Mara, en la frontera con Tanzania. Bueno, estamos presenciando la famosa gran migración, no desde el río Mara, que es desde donde se cogen las imágenes más espectaculares, pero sí ya en pleno Masai Mara. Aquí ya podéis ver la abundancia de ñus que hay, y allí en el otro lado pues hay como un pequeño riachuelo
Por ahí hay todo un pequeño riachuelo y no se atreven mucho a cruzar, pues porque, bueno, pues porque hay vehículos que obviamente pues quieren capturar el momento y están esperando. Entonces nos hemos decidido apartar todos un poquito a ver si arrancan y cruzan los ñus, y aparte también se están juntando con ellos las cebras. Bueno, aquí en plena migración vemos a un león macho y a una hembra. Vale, la situación es la siguiente. Aquella pareja de leones que hemos filmado a la lejanía, que estaban entre los ñus, ahora se han movido y se han metido aquí entre la densidad. Entonces, claro, hay una parte de la migración que todavía tiene que cruzar y la hembra se ha metido aquí entre los matorrales. Creemos que está esperando su momento para cazar a alguno. Vamos a tener que tener mucha paciencia para capturar el momento. Cuando ya pierdes de vista al león, pero sabes que está por aquí, y ves a las manadas cruzar, solo te toca escoger un buen sitio para esperar o ir moviéndote estratégicamente y rezar por capturar bien el momento. La leona no para de moverse, está viendo a ver cuál es el mejor punto para cazar, pero esto puede llevar mucho rato. Aquí estoy yo. Aquí está el león. Bueno, no ha habido mucha suerte con el leopardo, aunque así hemos estado muy cerquita y hemos visto la gran migración pasar por un punto del parque. Hemos visto un montón de leones, hemos visto unas jirafas alineadas preciosas, hemos visto elefantes, hemos visto hipopótamos también. Y ahora nos vamos a un poblado a hacer una entrevista a un líder masái. No os la perdáis. So one on the bush we use. Do you speak Spanish? Yo soy español. Punishment. You make a traditional beer and pay like a one man can marry more than one wife. So if you have more cow, more women. The place we do to circumcise boy ceremony, and also when you go to circumcise a boy. Soplo de un leopardo. Están disfrutando de un banquete. Acabábamos de estar con la manada más famosa de guepardos de todo Masai Mara. Un león macho, a escasos 2 metros. Pues nada, pues ya que has llegado hasta aquí, suscríbete y de paso dale al like, deja un comentario y comparte. Por cierto, te dejo un enlace en la descripción por si quieres comprar alguna de las fotos que aparecen en el vídeo. Y además, si quieres ir de safari y tienes dudas, pregúntame y te aconsejaré gratis, clicando en el enlace en la descripción que pone Consultoría Safari.